Se, se inicia el tiempo de la gran tribulación, de la tribulación, ¿no? Es lo que hemos enseñado. Entonces, voy a poner acá una gráfica ya para encerrar toda la idea que hemos estado compartiendo sobre esta postura. Aquí hay una gráfica que nos puede ayudar. Ahí está. Un ratito, un poquito más. Ahí está. Ya, esta gráfica nos va a ayudar un poco cómo los pretribulacionistas colocan los eventos del Apocalipsis, ¿no? En toda su dimensión, ¿no? Cómo distribuyen el Apocalipsis en toda la secuencia, en los eventos, cómo los ordenan en la secuencia del Apocalipsis, ¿no? En la primera parte, los pretribulacionistas consideran que capítulos del 1 al 3, ¿no? Las cosas que has visto y las que son, pertenecen a la época actual de la gracia, ¿no? En la época de la gracia de Dios, ¿no? Que se refleja en el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Entonces, las 7 iglesias reflejan los periodos, el tipo de, los tiempos de la iglesia, ¿no? Las cosas que son, ¿no? Capítulo 1 al 3 ubican ahí al tiempo de la gracia, ¿no? Luego inicia el capítulo 4, inmediatamente ponen el tema del rapto, ¿no? El rapto de la iglesia antes de iniciar el primer sello, ¿no? Entonces hay eventos en el cielo. En el cielo se dan dos eventos. Uno es el tribunal de Cristo y otro es las bodas del Cordero. Mientras en el cielo, la iglesia que ya ha sido raptada, ha sido arrebatada, está con Cristo recibiendo sus recompensas y celebrando las bodas, la unión de Cristo con la iglesia, ¿no? En la tierra se está viviendo los juicios, ¿no? Los 7 sellos, la tribulación, a ellos los separan en 2 momentos. Tribulación de los 7 sellos, a la mitad de los 7 años a los 3 años y medio, se va a dar inicio a la gran tribulación con las 7 trompetas y las 7 copas. Y a la mitad al inicio de la gran tribulación se va a sentar el anticristo, ¿no? En el trono de Dios y va a exigir adoración. Capítulo 13 de Apocalipsis, ¿no? Y a partir de ahí va a empezar ya la persecución a los que están creyendo, ¿no? En la predicación de los 144,000 sellados, ¿no? Terminando los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, llega la segunda venida, ¿no? El Señor desciende con su iglesia, con los cristianos, descienden a la tierra, ¿no? Y ahí empieza el reinado milenial de Cristo con su iglesia, ¿no? En la tierra, ¿no? 1000 años. Y al final de los 1000 años empieza el juicio del trono blanco, el juicio final y la eternidad. Cielos nuevos y tierra nueva. Este es en resumen, la postura pretribulacionista, ¿no? Cómo lo distribuye el Apocalipsis para entender los eventos, ¿no? Ya lo hablamos, ya lo explicamos, ¿no? Pero ahí está, este cuadrito ya cierra todo, ¿no? Ahora vamos a ver otra teoría que tiene que ver ahora con la postura que el rapto es un evento que se va a dar no como los pretribulacionistas afirman, ¿no? Que es antes del primer sello, sino es un evento que se va a dar durante la tribulación, ¿no? Durante la tribulación se va a dar esto, ¿no? Y ellos consideran que la tribulación como tal, ¿no? se experimenta en los sellos
y en las trompetas, ¿no? O sea, el periodo de la tribulación abarca los sellos y las trompetas, ¿no? Es el tiempo de la tribulación, ¿no? Y de partir de ahí viene el periodo de la gran tribulación, que es las copas de ira, ¿no? Por la intensidad de los juicios, ¿no? Digamos, los sellos y las trompetas tienen una intensidad no tan fuerte, ¿no? Pero a partir de la copa la intensidad ya es grande, entonces por eso lo han dividido así, ¿no? En una gran tribulación, ¿no? La gran tribulación es el derramamiento de las copas de ira. Y la tribulación son los sellos, cuando se abren los sellos y se tocan las trompetas. Pastor, ¿cuál es la gran tribulación? El derramamiento de las copas de ira. Ok. Sí. Entonces, esta postura afirma que luego de este tiempo, ¿no?, de tribulación, al final del tiempo de tribulación, va a ocurrir lo que sería el rapto de la iglesia, ¿no? O sea, terminando la tribulación. Quiere decir que la tribulación va a comprender los sellos y las trompetas, y terminando la última trompeta, ahí el Señor va a llevar a su iglesia, ¿no? Va a llevar a su iglesia. Y luego, terminado el periodo de la gran tribulación, la iglesia regresará con Cristo, ¿no?, y establecerán el milenio, ¿no?, en la tierra. Esta es la postura del rapto. Ellos mantienen que también va a haber una desaparición, ¿no? Dios, el Señor va a llevar secretamente a su iglesia, pero no lo va a hacer al comienzo, sino al final de la séptima trompeta. Ahora, ¿por qué eligen la séptima trompeta como punto para afirmar de que va a ocurrir en ese momento el arrebatamiento? Porque si vamos al Apocalipsis, vamos a ir analizando un poco sus argumentos. Si vamos al Apocalipsis capítulo 10, donde ya se está mostrando la visión del ángel con el librito, capítulo 10, ¿no? Dice en el versículo a ver, déjenme encontrar el versículo 16, ¿no?, en adelante. Dice así, ¿no? Apocalipsis 10:6. Observe si tienen su Biblia. Y juró, el ángel que tenía el librito dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino, y acá viene el argumento, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, está anunciando el ángel que tiene el librito que cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Se terminará, ¿no? Se terminará el misterio de Dios. Y si vamos al capítulo 11, y en el verso 15, se toca la séptima trompeta. Miren lo que dice. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados
delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, y acá viene la expresión de los 24 ancianos, ¿no? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, ¿no? Entonces, acá se está anunciando lo que va a ocurrir al toque de la séptima trompeta, ¿no? Que el Señor va a juzgar a la tierra, ¿no? El juicio ya, lo que sería el tiempo de la gran tribulación. Pero no solamente eso, sino va a dar recompensas a los siervos, a los profetas, a los santos, ¿no? Y a los que temen tu nombre, ¿no? Entonces, los que sostienen esa postura dicen que en la séptima trompeta se va a dar lo que se conoce como la resurrección de los muertos, ¿no? Lo que Pablo afirmaba en Tesalonicenses, ¿no? Que al final se levantarán los muertos y los vivos serán arrebatados, ¿no? Al toque de la séptima trompeta. Y esta séptima trompeta también la relacionan con la enseñanza paulina, ¿no? Y también con la enseñanza del Antiguo Testamento, donde en la enseñanza paulina, en Tesalonicenses que hemos leído, ¿no? Dice que los muertos antes que resuciten y los vivos antes de que sean arrebatados, escucharán la trompeta de Dios, ¿no? O sea, Tesalonicenses dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo se levantarán, ¿no? Entonces se va un sonido de trompeta. En la teología paulina menciona eso. Y también en 1 Corintios, capítulo 15, cuando Pablo está haciendo toda la defensa acerca de la resurrección de los muertos, doctrina fundamental en nuestra iglesia, él añade algo más sobre la resurrección de los muertos. Y en el capítulo 15, ya casi al final, él da, ¿no es cierto?, más explicación sobre la resurrección a partir del versículo 51. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, en adelante, ¿no? Pablo dice, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Hablando de que todos no vamos a experimentar la muerte cuando llegue la resurrección. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, ¿no? Entonces, dentro de la teología paulina, hay algo que acompaña a la resurrección de los muertos y a la transformación de los que están vivos cuando se toque la trompeta, ¿no? Es el sonido de la trompeta, ¿no? El toque de la trompeta está presente en la enseñanza paulina sobre la resurrección de los muertos. Entonces, los que sostienen esta postura toman esa teología paulina, lo relacionan con el toque de la séptima trompeta, donde se anuncia que ya ha llegado el final de las cosas y que el Señor va a recompensar a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, como el momento que el Señor va a llevar a su iglesia, va a levantar a los muertos y va a arrebatar a los vivos, ¿no? Y van a ser transformados los vivos para el encuentro con el Señor. Entonces, la trompeta es una señal de la resurrección, ¿no? Entonces, en la señal de la resurrección, al toque de la trompeta, se va a dar en la secuencia del Apocalipsis, en la séptima, ¿no? Y también porque en el Antiguo Testamento lo relacionan con la fiesta de las trompetas, ¿no? Que quizá ya ustedes han estudiado, la fiesta de Israel, ¿no?
había una fiesta que se llamaba la fiesta de las trompetas, y que se tocaban trompetas, ¿no? Y se tocaban 7 también, ¿no? Y cuando se tocaba la última trompeta, era el anunciamiento a la santa convocación que se hacía para que el pueblo se reúna para celebrar la fiesta, ¿no? O sea, cómo llamaba el pueblo de Israel, cómo convocaba para que se acerquen a la santa convocación que había a la fiesta solemne de las trompetas, era en la séptima, ¿no? Cuando se tocaba la Pastor, séptima, sí, disculpe, yo escuché con respecto a eso que dicen que el pueblo de Israel tenían un sonido de, no sé si de chofar o de trompeta, donde tenía un peculiar sonido. Había uno que era para reunirse y otro era para retirarse también porque venía el enemigo o algo así. ajá, sí, habían diferentes toques, ¿no? Pero había uno que anunciaba la reunión, la santa convocación, ¿no? Entonces, y por lo general siempre era al final, ¿no? Eh, Ahora, esa idea o esa imagen del Antiguo Testamento, más la teología paulina del toque de la trompeta, y la visión que tiene Juan en la séptima trompeta, que es la última trompeta, los que consideran esta postura dicen que ahí se va a dar la, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, ¿no? Y el arrebatamiento de todos, ¿no? En la séptima trompeta. Pastor, pero si analizamos Apocalipsis 24, Sí, un poco que no se entiende con Tesalonicenses 5, cuando dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, no los que hayan padecido. Pero en en, Apocalipsis 24 dice, los que no han recibido la marca de la bestia reinarán con Cristo 1000 años. Pero ajá, de ahí dice, más los que no están en la primera resurrección ajá, van a resucitar después de los 1000 años. ¿Cómo entiende claro, usted eso? claro. Está hablando, hay dos resurrecciones, ¿no? El Apocalipsis habla de dos resurrecciones. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, ¿no? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Entonces, el tema de la resurrección en el Apocalipsis anuncia la segunda venida de Cristo, ¿no? O sea, los muertos en Cristo van a resucitar cuando Cristo venga. Cuando haya la voz, el sonido de la trompeta, los muertos resucitarán, ¿no? Ahora, ¿va a haber otra resurrección? Sí, va a haber otra resurrección, ¿no? Pero para el juicio del trono blanco, ¿no? Capítulo 20 de Apocalipsis, ¿no? Pero ¿por qué no resucitan todos? Si Tesalonicense dice que todos serán, ¿no? Eh, Ahí puede que ¿En esa cuál, doctrina que dice que Cristo va a dar otra segunda oportunidad puede tomar fuerza, ¿no? en Tesalonicenses qué número? A ver, segunda de ¿Primera? Tesalonicense, no, ¿Segunda? segunda creo. A ver, habría que analizar. Dime el pasaje, ¿ve? Ya, ahorita. Ya, está en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4:13, Ya. del 3 al 18. Ya, eso ya lo leímos. Dice que el Señor va a resucitar a los que durmieron en él. Y a Pero el los, 16 específicamente dice con voz de mando y arcángel, ajá, trompeta, dice, con trompeta de Dios, dice. sí, ahí está la trompeta, ¿no? Y Y los muertos en Cristo. los muertos en Cristo. Cristo. No es todos, sino los muertos en Cristo. No está hablando de la resurrección de todos los seres humanos, sino los que murieron en Cristo, los cristianos, ¿no? Serán resucitados, ¿no? En Por eso cambio, dice, disculpe, por eso dice en Apocalipsis 24:26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. así es, así es. Esta es la primera resurrección, pues, la resurrección de los cristianos. Y serán sacerdotes, dice. Así es, los cristianos tendrán parte en la primera resurrección. En la segunda resurrección es los que resucitan para ser juzgados en el trono blanco. Y ahí se resucitan todos los que no recibieron la gracia para salvación. Esa es la segunda resurrección, ¿no? Y juntos haremos el juicio. Y ellos serán juzgados por los libros, ¿no? Pues los libros serán abiertos, ¿no? Pero ¿qué otro libro valida eso? Ese versículo que los que primero
Los que son de la segunda resurrección son para juicio. En el mismo Apocalipsis, capítulo 20, pues. 20:11, ¿no? Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, ¿no? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿no? Y el mar entregó, la muerte entregó, cada uno fueron juzgados, ¿no? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los que han sido comprados, los que han sido comprados, La primera vez. los que han sido comprados por la gracia, ¿no? De Dios, por la salvación de Cristo. Y que están en la mano de Cristo, en el rollo, ¿no? Recuerda el rollo, ahí está el libro de la vida, y lo tiene el Señor, ¿no? Ese es el libro de la vida, ¿no? Entonces, ellos no van a ser lanzados, ¿no? Porque están en el libro de la vida. Los demás van a ser juzgados, ¿no? Por sus hechos y serán sentenciados. No van a ser juzgados para salvación, ¿no? Sino para mostrar la justicia de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué se han equivocado? Para mostrar la justicia de Dios, ¿no? Porque el juicio del trono blanco no es para salvación, ¿no? Sino es para mostrar la justicia de Dios, ¿no? Como Romanos habla, el justo juicio de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, el rapto a la mitad de la gran tribulación tiene que ver con esta postura, ¿no? En la séptima trompeta se va a llevar a cabo este evento, ¿no? De alguna manera tiene un poco más de sustento bíblico, ¿no? De alguna manera tiene un poco más de respaldo, relacionando la teología paulina, la convocación que se hacía en el pueblo de Dios en la fiesta de las trompetas. Se va entendiendo, ¿no? Es un poco más aceptable que la primera, ¿no? Que es muy difícil de entender, ¿no? Más bien contradice varias doctrinas que están en la Biblia, ¿no? Acá por lo menos se puede entender. La única dificultad acá, ¿no? Es nuevamente la segunda. Los años precisos que le ponen también, 7 años. Claro, ¿no? Claro, y entender la segunda venida, ¿no? Porque ellos también consideran que va a haber un rapto, o sea, se va la gente, ¿no? Desaparece misteriosamente, ¿no? Pero después regresa, o sea, ese es un poco difícil de poder encajarlo, ¿no? Porque hay como el Señor desciende, pero no llega a la tierra, es una venida a medias, ¿no? El Señor desciende a medias, se queda llevando a su iglesia, ¿no? Y luego, después de un tiempo, ya recién vuelve a descender, pero ya totalmente, ¿no? Entonces, esa sería la tercera postura, ¿no, pastor? No, la segunda. Dime, César. Estos 7 años tiene, digamos, un parentesco, ¿no? Un familiar de cuando José reinó Egipto y 7 años hubo de hambruna. Y 7 años, siendo 7 años, tiene un familiarizado, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, efectivamente. El 7 ya sabe que es un número que acompaña a la literatura judía, ¿no? Tiene relación el 7, ¿no? Como el tiempo perfecto de Dios, ¿no? Ahora, esta postura, ¿no? Establece también que el reino se dará en el reino milenial en la tierra, ¿no? El reino milenial en la tierra, con Cristo, ¿no? Reinando desde Jerusalén, ¿no? A todas las naciones, ¿no? Toma también de lo que es la pretribulacionista, porque la pretribulacionista dice que Cristo regresará con su iglesia a la tierra y el juicio de Dios, el reino de Dios se establecerá por 1000 años y Jesús reinará desde Jerusalén, ¿no? Con justicia, con paz y todos los detalles que habla, ¿no? Y luego de eso aparecerá la batalla final, ¿no? El enemigo será nuevamente desatado y engañará y se desatará la última batalla final, ¿no? Y ya. También esta postura
asocie esto, ¿no? La última postura tiene que ver, a ver, creo que a ver, ¿cómo es esto? Ya, acá vamos a corregir porque no es en la mitad, es al final. Ajá. Eso, y si ven. Este es al final de la gran tribulación, ¿no? Entonces, esta postura sostiene de que el arrebatamiento, ¿no?, va a dar lugar, se va a dar lugar en el último evento, ¿no?, de la secuencia escatológica, ¿no?, al final de la copa de ira, la última copa de ira, ¿no? Ahí se va a dar el descenso de Jesús, ¿no? Pero no va a haber un arrebatamiento escondido, o sea, no es que la gente se va a ir, los cristianos se van a ir y después la gente va a estar preguntando de dónde se fueron, ¿no? Sino va a ser un evento simultáneo, ¿no? El Señor desciende, los cristianos se reúnen con Él, pero no es un recibimiento en Él, o sea, es una recepción que le hace la iglesia al Señor, ¿no?, para su encuentro con Él. Pero el Señor se está mostrando visiblemente, ¿no? Y bueno, hay muchos pasajes que apoyan esto, ¿no? Filipenses capítulo 2, toda rodilla se doblará, ¿no?, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Apocalipsis también menciona que todo ojo lo verá, ¿no?, que al final los muertos resucitarán y serán juzgados, y que el Señor mismo se mostrará. Hay muchos pasajes que hablan de la aparición del Señor en un solo acto, ¿no? Entonces, esta postura menciona eso, ¿no?, que el Señor va a aparecer en un solo acto. En un solo acto se reúne con su iglesia y en ese momento empieza el juicio, ¿no? El juicio, como ya se ve en el Apocalipsis, el juicio a la gran ramera, la caída de Babilonia, el juicio se prende al dragón y todo eso, ¿no? Y luego empieza ya el tiempo del reinado de Cristo, ¿no? El milenio, o los 1000 años que se menciona en el capítulo 20 de Apocalipsis, hay que dejarlo pendiente para la próxima clase, ¿no?, porque es un tema bastante amplio también, con varias posturas también, ¿no?, que hay que estudiarlas y comprenderlas, ¿no? Entonces, esta postura menciona esto, ¿no? No se atreven, ¿no?, a fijar un periodo de tiempo literal, ¿no?, pero sí aceptan que va a haber un periodo de juicio en la tierra, ¿no? No se atreven a fijar fechas, ¿no?, ni tiempos, ni distribuir los tiempos, ¿no? Solo mencionan que va a haber una tribulación de menos a más, ¿no?, y que al final de ese tiempo el Señor va a aparecer para juzgar a los vivos, a los muertos, va a juzgar, va a renovar la tierra y todo eso, ¿no? Ahora, esta postura al final de la gran tribulación es sostenida mayormente por la iglesia reformada, ¿no?, por la iglesia presbiteriana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Creemos que el Señor va a venir y va a establecer su juicio al final de todo, ¿no? Y que sí, el Señor va a guardar a su iglesia en los tiempos difíciles, ¿no?, como lo ha hecho siempre a través de toda la historia de la iglesia, que el Señor ha guardado a su iglesia en todo tiempo, ¿no? Y también lo hará en los tiempos del fin, ¿no? La va a preservar, ¿no? Pero no de la manera como los otros mencionan, ¿no?, llevándosela secretamente y escondiéndola en el cielo, ¿no? Sino al contrario, ¿no?, guardándola de la gran prueba que va a venir sobre el mundo entero, ¿no? Entonces, es la que nosotros creemos, ¿no?
y enseñamos, ¿no? Bien, esas son las posturas. Entonces, el rapto o el arrebatamiento, ¿no? Hay que entenderlo así, ¿no? No es una señal, no es un evento misterioso, secreto, que el Señor se los lleva, ¿no? Y que los refugia en el cielo, ¿no? Durante un tiempo los tiene ahí escondidos, ¿no? Hasta que se manifiestan públicamente, ¿no? Si no es un solo acto, ¿no? Segunda venida, el encuentro con el Señor. Porque la palabra arrebatamiento que usa Pablo, ¿no? No tiene que, la connotación de esa palabra no tiene que ver con que uno es llamado por alguien, ¿no? Y ese alguien como que lo jalan, ¿no? Sino la palabra arrebatamiento es más bien dar la bienvenida, ¿no? Tiene que ver con que uno va, es como una delegación que va a recibir a alguien, que llega, ¿no? No es que el Señor nos lleva, ¿no? Sino es que el Señor viene y nosotros le recibimos. Esa es la figura de esa palabra arrebatamiento, ¿no? No es que nos saca de un lugar y nos lleva a otro, sino es que nosotros salimos a recibir, ¿no? Es como una delegación que recibe a alguien que va a venir, ¿no? Jesucristo está viniendo, se está mostrando visiblemente, y los cristianos como que salen a recibirlo, ¿no? A su encuentro con él. Es la figura, ¿no? Por eso analizando la palabra también no ayuda para poder sostener que salimos, ¿no? A otro lugar, sino más bien estamos esperando para recibirlo, ¿no? La palabra que se usa en la teología paulina, ¿no? Pastor, Sí, yo creía que el arrebatamiento se va a dar a los 3 años y medio, ¿ya? ya. Pero en esta última vez que leí el Apocalipsis, hasta el Apocalipsis 18 todo es desgracia, ¿no? Sí, Hasta el 18 todo es desgracia. Y en el 19 parece que se cumplirá Tesalonicenses 4. En Apocalipsis 19 parece que recién, porque habla de las cenas del Cordero y las habla del bodas. jinete de caballo blanco, Así ¿no? es. Ujú. Y del 20 al 21 es el recibimiento, ¿no? En el 21 habla del cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Entonces, Así es. no sé, yo tengo dudas. Bueno, Sí. quizás usted ya me está ayudando a afirmarlas, Ujú. pero ahora como que más me inclino a que pasaremos las Sí. tribulaciones completitas, ¿no? Es que bueno, también hay otro argumento, ¿no? En la historia de la salvación, ya sabe que la historia de la salvación empieza desde Génesis capítulo 3, ¿no? Y ahí se empieza la primera promesa en el Génesis, ¿no? Y desde ahí empieza la historia de la salvación, y la historia del pueblo de Dios, ¿no? Con los descendientes de Adán, en este caso del justo Abel, ¿no? A partir de ese momento, el pueblo de Dios ha sido preservado, ha sido cuidado por Dios de todas las calamidades que ha habido, ¿no? En el mundo. Y esa es la constante que tú vas a ver desde Adán, los patriarcas, los reyes, etcétera, etcétera. Dios ha preservado a su pueblo, ¿no? Lo ha cuidado. Y lo mismo va a ocurrir cuando lleguen los tiempos del juicio de Dios, ¿no? Porque los juicios de Dios no son para los cristianos, pues, ¿no? O sea, el Señor no va a juzgar a los cristianos con los juicios que va a enviar, ¿no? Los va a preservar, los va a guardar, los va a preservar, ¿ya? Ya hay casi una tribulación en el mundo, o sea, si analizamos, yo creo que también la vamos a pasar como los apóstoles, porque habla ¿Ya? de que huiremos a los montes, ¿no? Ahora, si usted analiza otros países donde ya no hay libertad, ya están pasando su gran tribulación, son Y, quemados, son y, torturados. ¿qué es de la primera generación de cristianos que soportaron la persecución? ¿No tuvieron su tribulación? ¿Su tribulación? Su gran tribulación, ¿no? Gran tribulación. ¿No? Los primeros cristianos que soportaron todo eso, ¿no? Pasaron su gran tribulación y el Señor los guardó, los guardó, los guardó. Y la vida de ellos pues no era tan valiosa ante los ojos del Señor, o sea,
aferrarse a la vida, sino a dar la vida por el testimonio de Cristo, ¿no? Lucas 22, ahí, 21, Lucas 21, 18, para en Ajá. adelante ahí. Te dice claro que Dios te preservará y ni siquiera dice, ni aún ninguno de tus cabellos será tocado. ¿Por qué? Porque tú Sí. estás sellado y apartado. Van a Así. venir un montón de tribulaciones, pero pasarán, pero tú tendrás la confianza que tú eres apartado y sellado por el Señor. Así es, ¿no? Aunque debemos de ver que en la iglesia a sus comienzos tenía que pasar eso porque estaba una iglesia en formación, ¿no? Y tenía que También. ser ejemplo. También, ¿no? Ujú. Pero los cristianos pues pasaron sus tiempos difíciles, ¿no? Ujú. Pasaremos nosotros tiempos difíciles, Dios Sí. permitirá quizás, ¿no? Será también un momento para purificar nuestra fe, etcétera, ¿no? Cuántas cosas. Pero ahí estaremos, ¿no? Es la postura que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la recibimos, la aceptamos, la creemos, porque hay que vivir con una esperanza, pues, ¿no? Con esperanza. Los hermanos, pues, que creen que será el comienzo, viven con su esperanza, ¿no? Los que creen que pasará la mitad, viven con su esperanza. Nosotros vivimos con la esperanza de que será al final. Pastor, Pero lo que, sí, sí es verdad, lo que sí es verdad es que Cristo regresará y se unirá a su Amén. iglesia, ¿no? Y establecerá su Pastor, reino. Dime, Daniel, dime. una consulta. Yo escuché que cuando Cristo venga, en la segunda, bueno, cuando ya Él va a pisar, como se dice, tierra, ¿no? Que va a ser el mismo monte del Calvario, dice, ahí mismo va a pisar, ahí va a caer, mejor dicho, o va a sentar su pie, ¿no? Dice que se va a partir se va a hacer como una grieta, dice, ¿no? Así he escuchado, no sé si será cierto. Ya, ese es, En forma de cruz, ya. dice. Claro, esas son posturas futuristas que tienen que ver con los premilenialistas, con los pretribulacionistas, ¿no? Donde consideran que el Señor va a descender físicamente y se va a sentar o se va a ubicar en Jerusalén. Y que se va, desde Jerusalén va a reinar, ¿no? Físicamente, ¿no? Como un rey justo a todas las naciones, ¿no? Y todas las naciones vendrán a ofrecer sus presentes al rey, ¿no? O sea, un reinado tipo David, cuando reinó, va a ser así, ¿no? Por eso dicen que también el reino de David se restablecerá. ¿Cuándo se restablecerá el reino? Cuando Jesús venga y se siente en Jerusalén a reinar. Ahí el reino de David se restablecerá, ¿no? Ellos lo interpretan, pastor, literalmente, ¿no? Por eso están esperando. Algunas cosas, ¿no? Literalmente lo interpretan así. Y es más, lo relacionan con los eventos mucho, los pretribulacionistas mucho ven el reloj de Israel, ¿no? Las cosas que suceden con Israel. Es su alarma, ¿no? Y las visiones de Daniel. Sus señales es lo que ocurre en Israel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que Israel siempre estaba luchando por restablecer su templo, ¿no? Su templo para que los sacrificios se vuelvan a reanudar. Pero hay un impedimento, ¿no? Que el lugar donde fue construido el templo está ubicada una mezquita musulmana, ¿no? Sí. Entonces, ahí para que pueda salir esa mezquita, tienen que expulsar a los musulmanes y hacerle guerra, pues, ¿no? Porque si no, no hay otra forma de sacarlos, ¿no? Los futuristas, los pretribulacionistas mencionan pues de que eso va a ocurrir, ¿no? Y que el que les va a ayudar a los judíos a poder eliminar a los musulmanes es justamente el hijo de pecado, el hombre de perdición, el anticristo, ¿no? Que se va a evidenciar como un hombre. Ellos consideran que es un hombre, ¿no? Que tiene un control universal, un gobierno universal, una orden mundial, ¿no? Que va a desalojar a los musulmanes, ¿no? Y les va a permitir construir su templo. Y cuando lo termine de construir, ahí él se va a sentar. Y lo interesante es que hay varias puertas, ¿no? El templo de Jerusalén tiene varias puertas de ingreso, ¿no? ¿Recuerdan? La puerta de los pescados, de las ovejas, ¿no?
Ujú. donde entraba la gente, ¿no? La puerta de la vida. Ajá. Y hay una puerta, en Jerusalén, una puerta que estaba sellada, que no la abrían, una puerta que se mantenía sellada. Y que esa puerta, dice, ¿no? Se va a abrir cuando llegue el Mesías, que están esperando, ¿no? Y como este anticristo, este falso profeta, la bestia, ¿no? Se va a congraciar con los judíos haciéndole su templo, lo van a reconocer o van a creer que él es su Mesías, ¿no? Y le van a abrir esa puerta que ellos tienen cerrada para que él entre como Mesías. Y cuando este anticristo los engañe y se introduzca en el templo de Dios y se siente y empiece a exigir adoración, ahí es donde se van a dar cuenta de que no era su Mesías, ¿no? Y el anticristo va a empezar a hacer guerra a ellos, ¿no? Y ahí viene el tema de los 144. Es toda una historia fascinante para los futuristas, los pretribulacionistas. Es digno de una película de ¿cómo se llama? George Lucas, ¿no? Guerra de las Galaxias o Los Señores de los Anillos, ¿no? Interesante, es una película así, ¿eh? Por eso hicieron películas también. Sí, dime. Pastor, una consulta. Y bien, hay una pregunta que se me viene a mi mente, ¿no? ¿Tan bruto es el enemigo que piensa que le puede ganar a Dios? ¿Que le hace la guerra así de esa manera? O sea, Claro, ante los, ¿cómo se llama? Esa es la parte de los futuristas, pues, ¿no? Es que mira, yo te explico algo. La cosmovisión que normalmente se trabajan en este tema de la escuela futurista y los pretribulacionistas y los dispensacionalistas, que también es otra tendencia teológica para interpretar las cosas, ¿no? Su cosmovisión de ellos es una cosmovisión, a mi juicio, griega. ¿Cómo es esto de la cosmovisión griega? En la cosmovisión griega, que mucho ha afectado la doctrina, la teología americana, es que hay dos poderes, el mal y el bien, y que los dos están luchando para ver quién gana, ¿no? O sea, que el bien lucha con el mal, el yin-yang, ¿no? Los orientales, ¿no? Y que están ahí luchando, ¿no? Entonces, el mal quiere ganarle al bien, pero el bien no se deja, ¿no? Y el bien va a ganar sobre el mal. Es como una lucha ahí, ¿no? Entre poderes, lo bueno y lo malo, ¿no? Como visión griega, ¿no? Lo bueno y lo malo. El espíritu es bueno, el cuerpo es malo, ¿no? Y esos dos combaten, ¿no? Pero en la cosmovisión bíblica no es así. En la cosmovisión bíblica, Dios no lucha con nadie. O sea, nadie puede luchar con Dios, pues, ¿no? Al contrario, el creador tiene sujeta a toda su creación. O sea, su creación no lucha contra el creador. Entonces, no hay que lo malo tiene un poder sobre que puede atacar lo bueno, ¿no? En la cosmovisión bíblica, Dios está arriba y todo lo demás está sujeto a él, ¿no? Toda su creación. Seres espirituales, seres humanos, creación misma, todo está sujeto a él. Y todo se mueve si es que él lo permite. Él no lucha con nadie, ¿no? Y si deja que el enemigo trabaje de esa manera es porque le permite para que cumpla sus planes, ¿no? claro, o sea, al final lo utiliza también a él, ¿no? Efectivamente, O sea, ¿no? como una pieza más, nada más, ¿no? Para Porque cumplir sus planes. pero yo digo, el enemigo sabe que no le puede ganar a Dios, ¿no? O sea, porque él lo conoce más que, que nosotros, creo yo. Lo vi- ¿Qué dice Santiago, no? Los demonios creen y tiemblan. Tiemblan, pues, ¿no? Job, el libro de Job, ¿no? Satanás, ¿no? Le pide permiso a Dios. O sea, no actúa sin que Dios le permita, o sea, no se maneja solo, ¿no? Entonces hay una sujeción también del mundo espiritual caído. Lo que quiere, pastor, el enemigo, destruir la creación de Dios.
Lo que su función del enemigo es pues tentar, ¿no? Tentar, hacernos no cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Esa es su función, ¿no? Es tentador, acusador, ¿no? Entonces, vamos a dejar ahí estas posturas teológicas, ¿no? Espero que hayan entendido un poco más de lo que ya sabían. Y para la próxima clase voy a pedir que sigan investigando, ¿ya? Tarea, más tarea. Sí, solo De es, de lo milenial. sí, ahora van a investigar, ¿no? Ya han investigado sobre la tribulación y el rapto, esto. Ahora investiguen, ¿no? Sobre el reinado de Cristo de 1000 años, ¿no? Los 1000 años del capítulo 20 de Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo entender esto? ¿No? ¿Cómo entender este evento de los 1000 años que se dice en el capítulo 20? ¿No? 20. Será El reinado de Cristo, 2000 años. 1000 años, capítulo 1000 20. años. Capítulo 20 de Apocalipsis, ¿no? Ahí está el título, está ahí. Sí. Será un reinado literal de 1000 años, o sea, 1, 2, 3, hasta 1000, ¿no? Será en la tierra, ¿no? Desde dónde reinará, todas esas cositas, ¿no? Y qué posturas hay también, ¿no? Qué posturas teológicas sobre este evento, ¿no? Así como hemos analizado la gran tribulación y el rapto, ¿no? Cómo se puede entender esto de diferentes puntos de vista teológicos. Los 1000 años también cómo se puede entender, ¿no? Y ver al final, pues, qué posición tiene más peso, ¿no? Muy bien. Y con eso ya seguimos investigando, analizamos los 1000 años, luego vamos a analizar otros pasajes más, ¿no? Y estaba pensando dejarles una tarea, ¿no? Final para su curso, ¿no? Pero pienso yo que la tarea que van a hacer no, bueno, de repente le dejo una tarea y quizás no tenga mucho tiempo para hacerla, no sé cómo están de tiempo, pero creo que vamos a hacer algo más práctico, ¿no? Porque veo que la mayoría trabaja y está bastante ocupado. Vamos a hacer algo práctico, ¿no? Para el final, para dejarle su trabajo final. Vamos a hacer una investigación sobre un punto de Apocalipsis, así como lo están haciendo allá, ¿no? Pero que sea argumentado, ¿no? Por cada uno de ustedes, ¿no? No en papel, sino oralmente. Yo les voy a tomar oralmente, ¿no? Pero ya que tengan argumentos, ¿no? Bíblicos, ¿no? Para lo que van a decir, ¿no? Yo voy a pensar cómo voy a hacer esto, porque pensaba dejarles un trabajo de investigación, pero creo que les voy a demandar mucho tiempo, ¿no? Creo que esta manera práctica de investigar, ordenar sus pensamientos es un poco más sencilla y a la vez también pueden aprender bien, ¿no? La próxima clase les digo, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si no hay pregunta, entonces... Ya, ¿cómo queda lo de Mateo 24, 21, 22, 20, 21? Mateo, ya, las señales antes del fin, ¿no? No, que habla que la tribulación tiene que ser cortada para que aún los escogidos no se pierdan. Ya, a ver. A ver. En Mateo 24 habla, empieza 21. Capítulo, vamos a ver el contexto, ¿no? Porque para entender lo que Jesús dice en este capítulo 24 de Mateo, hay que ver de qué se trata, ¿no? Porque es parte de algo que inicia en el capítulo 24 exactamente, ¿no? Dice, cuando Jesús salió, mire más o menos para que entiendan el contexto, ¿no? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿no? Lo maravilloso que era el templo que había sido extendido o remodelado por Herodes, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, ¿no? ¿Ven todo esto?
de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y en el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ahí le hacen una pregunta a Jesús, ¿no? Le dicen, Señor, dinos, ¿qué señal? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿No? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿De qué cosa le están preguntando? Le están preguntando acerca de lo que Jesús le dijo anteriormente. Le dijo, este templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ellos le preguntan, Señor, dinos, ¿cuándo va a suceder que este templo sea destruido y no quede piedra sobre piedra? ¿No? ¿Y qué señal será también de tu venida? ¿No? Y Jesús inmediatamente le da la respuesta a estas dos preguntas. Parte por parte le responde. ¿No? Y le dice, mira que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿De qué les está diciendo? Respuesta de qué le está diciendo acerca de su venida, no de la destrucción del templo, sino acerca de su venida. Dice el Señor, antes de que yo venga, vendrán muchos en mi nombre y dirán, este es el Cristo, y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, todo esto va a acontecer, pero aún no es el fin. Esta parte les dice acerca de su venida, ¿no? O sea, antes de que yo venga, habrán guerras, rumores de guerra, falsos cristos, pero todavía no es el fin, ¿no? Y sigue hablando en el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Esta señal de qué es? De su segunda, de su venida, ¿no? Inmediatamente dice, habrá esto, ¿no? ¿Coincide con Apocalipsis? También, ¿no? Y todo esto será principio de dolores. Ahí acabó la explicación de las señales de su segunda venida. Entonces les entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de su segunda venida. Mas el que persevera al final, este será salvo. Ahí está hablando de su segunda venida. Y será predicado este evangelio a todas las naciones, etcétera, y vendrá el fin. Está hablando de las señales del fin. Antes de que el fin venga, será predicado el evangelio. Ahora viene 15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Les está hablando de Judea. Le está hablando de Jerusalén. Que el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y las que críen aquellos días. Orad pues vuestra vida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serían acortados. Esta señal, y esto lo que le está diciendo que haga Jesús, les dice a los que están en Judea. ¿Acerca de qué está hablando? De la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70, y esta profecía ya se cumplió. El año 70, Jerusalén fue rodeada por el general Tito con sus ejércitos
fue sitiada durante varios meses, y en ese momento Jerusalén experimentó una tribulación terrible, hermano. Por eso el Señor dijo, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, ¿sabe qué pasó en Jerusalén? No sé si ustedes conocen el libro de las guerras de los judíos, de Flavio Josefo, historiador judío, Flavio Josefo. No sé si han leído o conocen de este historiador judío, ¿no? Él relata, si no lo pueden conseguir también, no sé si estará en internet, él relata lo que los judíos tuvieron, sus guerras, ¿no? Y una de esas guerras fue justamente con los romanos, cuando fueron destruidos en el año 70, ¿no? Y Jerusalén fue destruida. Y él describe ahí todas las desgracias, tribulaciones que pasaron cuando se quedaron en Jerusalén y combatieron con los romanos, se quedaron sitiados durante meses, todo lo que ocurrió, hermano, terrible. Nunca ha ocurrido nada así en la historia de los judíos, ¿no? Terrible. Usted lo puede leer ahí en el libro que él describe, ¿no? Tanto fue el hambre por la que fueron sitiados, porque usted sabe que una estrategia de guerra es sitiar, ¿no? Corta la entrada de agua y la entrada de comida a la ciudad, hasta que se rindan, ¿no? Es una estrategia de combate, ¿no? Sin pelear, quieren que se rindan, ¿no? Pero los que estaban ahí en Judea y Jerusalén no se rendían, estaban atrincherados ahí, no querían salir, ¿no? Y empezó la falta de alimento, de comida. Cosas desastrosas sean por falta de comida, ¿no? Josefo menciona que hasta una mujer llegó al extremo de comerse, ¿no? a su hijo que llevaba en las entrañas, ¿no? Por el hambre. Y cosas peores, ¿no? Y cuando los romanos entraron ya a Jerusalén, destruyeron la fortaleza de Masada y entraron hasta el templo. Cuando entra el general Tito, entra al templo y entra al lugar santísimo. ¿Y sabe lo que pone ahí en el lugar santísimo? ¿Cómo se llama? El estandarte romano. Y sacrifican un chancho. Esa es la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Dice Jesús, cuando vean ustedes eso, corran, ¿no? Huyan. Les estaba diciendo, escápense, pues, porque va a haber y los romanos hicieron un desastre cuando entraron. Tanto que dejaron el templo hecho pedazos, no había piedra sobre piedra. Se cumplió la profecía de Jesús. Entonces, para leer Mateo 24, hay que ver Jesús qué está respondiendo. Si está respondiendo acerca de la destrucción del templo, que ya se cumplió, o está respondiendo acerca de su segunda venida y el fin del siglo. Entonces, de esa manera pueden encajar bien las palabras de Jesús en Mateo 24. Muy bien. Ahí les dejo para que puedan seguir leyendo Mateo con esa forma, ¿no? Vamos a volver a leer toda la Biblia, pastor, para entender Gracias, mejor. pastor. Sí. Excelente, Pastor. pastor, enseñanza. Muy bonita la enseñanza, pastor. Ya, bien. Dejamos ahí, no se olvide de seguir investigando el tema del milenio, ¿ya? Para la próxima semana. Dios le bendiga. A ver, Carlitos, despídenos pues con una oración antes de dormir, para que el Señor, Amén, pastor. para no tener pesadillas. Pues. Vamos a orar. Un apocalipsis, vas a tener tu apocalipsis a la noche. Vamos a soñar con los eventos apocalípticos. Oremos, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta noche por habernos permitido estar aquí reunidos, Padre, aprendiendo, Señor, juntamente con nuestro pastor Luis Madrid, Señor, enseñándonos este curso importante que es Apocalipsis, Señor. Gracias, Padre bendito, que todo lo que aprendamos quede en nuestra mente y en nuestro corazón, para que también como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos compartir a tu iglesia, Señor, y también prepararnos para el ministerio que tú nos estás llamando, Padre amado. Nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia, porque tú estás con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Gracias, Carlos. Dios le bendiga, hermanos. Cuídense.